Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la segunda de las citas de esta cuaresma de lunes en Hermandad. Muchas gracias a los asistentes. La primera hablamos sobre la figura del hermano mayor y en esta pues nos vamos a otra figura importante, yo creo que cada vez con más protagonismo en nuestra Semana Santa, que es la figura de la albacea. Yo digo albacea, a mí me gusta albacea, porque creo que es el término que tenemos en Antequera y no el de prioste, que bueno, que no es el que se utiliza aquí, pero le gusta a alguien o da como más caché, no sé. Bueno, eso es algo que está de moda y como las modas que vienen de fuera pues nos gusta muchas veces cogerlas, pues se ha cogido el término, ¿no? Pero a mí me gusta pues usar la palabra albacea. Entonces cuando junto con Ramoncillo pues nos planteamos hacer esta mesa redonda, sí teníamos claro pues que era una mesa redonda en el que había que buscar pues generaciones diferentes, ¿no? Generaciones que de alguna manera pues hayan marcado esta evolución o este devenir de las albacerías, de los altares, del vestir de las imágenes a lo largo de los años en la Semana Santa de Antequera. Vamos a empezar por el más veterano un poco, a comenzarlo, a presentarlo. Hay que decir también que, bueno, creo que son las personas más privilegiadas de nuestra Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque son las personas que están más cerca de las imágenes durante todo el año. No todos tenemos ese privilegio, ¿no?, de tocarlas, de vestirlas, de estar cara a cara casi todo, bueno, cada poquito tiempo. Y yo creo que eso es un privilegio del que seguro que están muy orgullosos y de que pues yo creo que se sienten también muy orgullosos, como ya he dicho. Bueno, pues como he dicho antes, voy a empezar por Guti. Creo que Francisco José Gutiérrez, pero es Guti para todos. Yo creo que marcó un poco el devenir de este cargo en la Semana Santa de Antequera, sobre todo a partir de los años 90, ¿no?, cuando empieza en la cofradía o archicofradía de los estudiantes, vestidor de la Veracruz, bueno, sigue estando de vestidor. Sí, más o menos yo comencé la cofradía el lunes santo, en la Semana Santa del 86, y prácticamente, bueno, después de Semana Santa, después del verano de ese año, ya fui elegido secretario de la cofradía. Y más o menos, bueno, indirectamente pues me encargaba de otras muchas cosas, como era preparar las misas, preparar los cultos y en este caso, bueno, sí, indirectamente albacea, digamos, o mayordomo de culto, como también se le ha llamado en la cofradía, y encargado, digamos, de eso, de organizar un poquito lo que es el culto como tal lo que es la misa, el desarrollo de la misa y aparte también, bueno, lo que es el montaje de altares y demás. Una época bastante complicada, porque si la cofradía tenía poco, menos tenía para invertir, digamos, en flores, en tela, en madera, digamos, candelabro y todo eso para montar. Entonces tenía que montar con lo poco que había. Pero bueno, con lo poco que había y con un poquito de paciencia y sentido común y todo eso, pues más o menos salían. En ese momento salían las cosas. No salían como ahora, pero bueno. Pero salía. Que el encargado de la imagen de la cofradía durante casi 20 años, hasta que ya había un poco un relevo generacional, pero a Guti debemos pues muchos altares que yo creo que marcaron una época en la cofradía de los estudiantes. A mi derecha pues está Francis Curiel, yo creo que también de esa generación, bueno, es del 80 y 93, de los 90. De esa pregeneración millennial, ¿no?, que ya llega mirando altares y mirando fotos en internet. Francis, pues yo creo que empezó a tirar un poco de periódicos y demás. Él es el albacea de la cofradía de los Dolores y yo creo pues uno de los más innovadores ahora en los últimos tiempos, como está redescubriendo un poco a la Virgen de los Dolores
y yo creo que hablaremos un poco de lo que marca un poco los cambios en Antequera, ¿no? Que tú sabes que hablaremos. Que sí. Gracias, Francis. Y bueno, a mi derecha está el millennial, ¿no?, de la mesa redonda, Javi Casero, no joven, pero no por ello menos experto en estas lindes, ¿no? Yo creo que la cofradía viene desarrollando también ese relevo generacional que dijimos, que Juti, yo creo que Javi Casero ya es un poco la imagen de la archicofradía, ¿no?, en el montaje y en la preparación de los altares de culto. Bueno, vamos a empezar ya a comentar. Bueno, para los nuevos, el formato ya sabéis cómo es, una pregunta, hablamos, si queréis intervenir, si queréis responderos entre ustedes también, porque cada uno puede tener una opinión diferente. Al final de la mesa, pues daremos el turno de palabra por si algún asistente pues quiere realizar una pregunta sobre algún tema que creáis que os gustaría o que hubiésemos tratado, ¿no? La pregunta es clara y voy a empezar un poco, voy a empezar por el más joven, ¿no? ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo en la Semana Santa Antequera en lo que al cargo de albacea se refiere? Y yo creo que un poco ya a todo lo que conlleva, ¿no?, en la elaboración de preparación de altares de culto, preparación de festividades, tronos y demás. Javi. Pues hablando un poco lo que yo veo en general en el mundo cofrade y aún más en sí en Antequera y propiamente en mi cofradía, veo que estamos en el despertar. Veo que estamos en el despertar porque ahí la pandemia ha hecho un gran favor en darnos cuenta de que nuestra salida penitencial no lo es todo, de que hay un culto interno, hay unas festividades, unas reglas que hay que cumplir dentro de la propia hermandad. Y entonces pues veo que sí, que hay ciudades que sí tenían más superado esa importancia al culto, esa importancia a la veneración interna de las imágenes, pero veo que en Antequera estaba eso un poco más, no dejado, pero Antequera era una ciudad semana santera y bueno, creo que es importante porque ahora se le está dando la vuelta y el cofrade ya asiste a la festividad de su titular, asiste a las reglas de la cofradía y entonces creo que eso, que estamos en el despertar de empezar un poco a darle esa importancia que creo que se merece al culto interno. La verdad que coincido contigo. Francis. Pues coincido con Javi, estamos viviendo un momento en donde las cofradías se está viendo el despertar de nuevas albacerías, de una corriente de juventud y un aire fresco que creo que era importante, aunque aquí solamente hay que mirar fotografías antiguas para ver lo que se ha montado, desde el monumento de San Pedro, que podemos tirar de ahí, a grandes altares en cofradías de Consuelo, Dolores, también tenemos constancia de algunas fotografías del centenario de la Virgen que eran cosas maravillosas, y creo que estamos toda la juventud intentando mirar un poco atrás y haciendo lo que Javi bien ha dicho, que Antequera es muy semana santera, pero quizás sí que le veo que no es tan cofrade, claro, en ese sentido, y parece que estamos despertando y cada vez más asistimos a los cultos y le damos la importancia que requiere, que creo que es necesaria, y a asistir a nuestros cultos, a las festividades de nuestras imágenes y representarlos durante todo el año, no solamente en una procesión. Claro. Guti. Sí, aquí lleváis razón los dos. Había unos años, bastantes años, donde, como se ha dicho, es Semana Santera, entonces lo prioritario era hay que montar el trono, hay que montar las imágenes, ponerle las flores, más flores, menos flores, lo que sea, pero incluso hasta casi se descuidaba lo que era el cuerpo procesional, porque él salía a la calle, era, ¿qué tengo? 3 titulares, 3 tronos, 2 o 1. Es poner el trono en la calle y ya está. Lo que va adelante, lo que va detrás, no importaba. Y salía a la calle a lo mejor con 4 penitentes delante de cada trono. Y eso no importaba, le daba igual a muchas juntas. Y es verdad que hoy en día sí se le da mucha importancia, digamos, no somos una ciudad con grandes, quitando, digamos, excepcionalmente algunas imágenes, ¿no?, de grandes cuerpos procesionales, ¿no?, de inmensos penitentes, ¿no?, pero sí, hoy en día sí, es verdad que se le está dando un poquito más importancia, digamos, a eso, y en lo que es el culto interno también se le está dando más, no es decir, bueno, que llega la festividad de tal imagen, llega la festividad de aquella otra imagen, o los cultos de Cuaresma, lo que sea,
se le da, ya dependiendo de la iglesia, las disponibilidades de la iglesia, del párroco, lo que sea, pues ya se le da más o menos más importancia, digamos, a la preparación, digamos, a la preparación estética, digamos, de ese culto. Bueno, yo creo que fue un reto un poco la Semana Santa del año pasado, ¿no? Porque Antequera no era una ciudad de montar muchos altares, era una Semana Santa en los templos, digamos. Exacto. Y yo creo que estábamos todos expectantes porque había cofradías que no pasaban de poner a sus imágenes sobre mesa, ponerle unas velitas y tú decías, ojo, porque aquí va a haber un poco de pique. Claro. Yo creo que ese pique está viniendo bien también un poco para reactivarnos y cambiar un poco, porque incluso yo creo que siempre había y no sé si coincidís conmigo, cuando llegaban los jóvenes intentando cambiar un poco, siempre estaban los veteranos que decían, no, eso se hace así porque se hacía así. Eso era lo típico. Esto se pone así porque de toda la vida se ha hecho así. Siendo, claro, exacto. Toda la vida a la pero yo creo 6 años, ¿no? Claro, exacto, pero yo creo eso siempre a todos los que hemos llegado de primera a una cofradía nos ha pasado. Eso. Pero yo creo que la Semana Santa del año pasado abrió mucho los ojos a esa gente veterana que decía, es que voy a dejar mi imagen, porque claro, es verdad que, y yo creo que muchas veces nos centramos en las grandes, y lo habéis dicho, ¿no? La Antequera es de ver sus tronos en las calles. Entonces, claro, llegaban las cofradías grandes, llegaban con sus tronos en las calles y nos callaban a todos la boca. Pero el año pasado no podía pasar eso. El año pasado era, que yo soy la grande y ahora vienen los jóvenes. El año pasado era totalmente distinto porque era la cofradía, cada una en su sede, en su iglesia. Y claro, no había tronos, que se podían haber montado a la mejor tronos. Porque, sí, hubo el caso de hecho. Y yo, bueno, claro, de verdad, el Socorro montó. Y yo creo que eso ha cambiado ya en la perspectiva de este año. Sí. Porque yo creo que ya el Socorro con el altar que monta, yo creo que nos cambian todas las perspectivas y desde el primer día ya hemos visto altares de gran nivel. Yo recuerdo mis comienzos, digamos, en la cofradía y, claro, la asistencia a otros cultos. Yo recuerdo, era típico el Socorro, que montaba lo que se llamaba el manto real, digamos, que tapaba todo el camarín, con la corona, digamos, que siempre estaba puesta encima de la embocadura de la parte de arriba del camarín. Y colocaba, la Virgen del Socorro en el centro, ese que después ya se quitó, ya cambiaron, digamos, empezaron después a montar ya 2 altares más pequeñitos. Y recuerdo también a la Cofradía de la Paz, que era quizás, digamos, en esa época era de las pioneras en grandes montajes, porque había que tapar la iglesia, parte de la iglesia, porque la iglesia estaba sin restaurar, en parte de la iglesia guardaban los tronos y entonces es que los andamiajes y las telas, aparte de hacer un gran altar, lo que la función era tapar parte, digamos, de la iglesia donde estaban los tronos. Y es verdad que montaban La Paz, montaban los altares incluso con las imágenes de Santo Domingo que tienen allí, y Santo Tomás de Aquino y todo eso, que los colocaban en los laterales, la peana de camarín de la Virgen, así que hacían unos cultos, la verdad que era sí, que había época. Tanto para los cultos de Cuaresma como la festividad del Dulce Nombre, porque ya después la Virgen de la Paz era un poquito más pobre, se celebraba pero era más pobretica, digamos. Y es verdad que era uno de los grandes montajes. El Consuelo era típico, el centenario del Consuelo, con los 2 altares, con el antiguo trono del Cristo, que estaba partido en 2, y con los 2 tronos en uno colocaba lo que es la Virgen con su manto real detrás, y en otro el Cristo de la Misericordia con su dosel, y unas veces ponía la Magdalena, otras veces no, otras veces el Cristo solo, más o menos eran así. Y por fotos, como tú has dicho, de los Dolores, fotos, digamos, que ha ido publicando Paquillo González ahí en internet, en Facebook y todo eso, también se hacían unos montajes, digamos, que en ese momento lo permitían, digamos, las monjas, porque hoy en día a lo mejor se puede estar un poquito más limitado, pero sí recuerdo yo esos escenarios que se colocaban detrás de la reja con su alfombra, la Virgen en el centro, los Cristos a los lados. Los años 80 en los Servitas fueron bastante fuertes en cuestión de montaje de altares. Juan y Sánchez, que todos los conocéis, dio todo por hacer mucha estructura, la hermandad se preparó de muchas telas, y es verdad que de ahí pues podemos beber los jóvenes, todos los que venimos de cómo ubicaba las imágenes, cómo se colocaban para intentar realzarlo lo máximo posible. Bueno, siguiendo un poco
con esta línea, ¿no? Hablando de un poco de altares, de las iconografías, de la ideología, de cómo... ¿qué referentes tenéis, por ejemplo? ¿O de dónde os vienen las ideas? ¿O me fijo en esta hermandad? ¿O tenéis alguien? Francis, por ejemplo, ¿tú cómo lo haces? A ver, depende un poco de a dónde estés y lo que quieras representar, claro. Pero es verdad que, a ver, hay que saber diferenciar lo que tenemos aquí, cómo lo podemos representar y también qué material tenemos y qué utensilios para poder montar altares. Aquí en Antequera estamos muy limitados, no contamos con grandes candelerías como cuentan en Sevilla, por ejemplo, o en Málaga, para la hora de... A todos nos pasa, ¿no?, que queremos llenar el altar de velas, pero es que no hay. Es que no tenemos... De la candelería de la iglesia. Claro, de la candelería de la iglesia dejas todos los altares prácticamente barridos porque quieres... Entonces hay que intentar un poco saber diferenciar y saber hasta dónde podemos llegar, por lo menos hasta ahora, con lo que, como bien decía antes Guti, era lo que había en la iglesia y con eso nos apañamos. Tenemos que, como ha hecho el Consuelo, por ejemplo, idear, inventar un altar de culto. Yo creo que aquí vamos a ir muchos detrás, claro. Porque al final, cuando se va la persona que de turno, digamos, como ahora soy yo, pudiste ser tú o cualquiera, que le gusta o que está rodeado de un buen equipo, que se pueden montar buenos altares, porque al final esto no es solamente una persona. Para montar un buen altar sabéis todos que se necesita un gran equipo, que piense, que monte estructuras, que monte... Ya no es solamente el que dibuja o el que hace la idea, desde electricista hasta carpintero. Entonces creo que, bueno, Antequera debería de empezar a plantearse eso y beber sobre todo de nuestra influencia antigua. Hay muchas fotografías y muchísimas cosas donde poder fijarse, y no solamente en Sevilla o en Málaga o en Jerez, que siempre estamos pendientes de... Yo siempre miro mucho los servitas, ¿no?, por nuestro carácter también de la hermandad. Intento buscar muchas fotografías de cómo montan los servitas en diferentes ciudades. Los servitas de Sevilla, por ejemplo, ahora mismo tienen una priostría espectacular, donde todo es muy, muy elegante, lúgubre o solemne, ¿no? Entonces, yo intento ir buscando, pero claro, adaptándome a lo que tenemos y a cuál es... No, hay cosas que no se pueden... Que además, ahora que lo ha dicho, invertir en estructuras de montaje de altares, eso era muy difícil en las cofradías. Eso era impensable, porque claro, lo que hablábamos antes, era simplemente la puesta en escena del trono. A los demás no se le daba importancia ninguna. Y al final esto es asegurarte, yo hablo mucho con la gente del Consuelo, conmigo y vosotros también, y al final es asegurarte una puesta en escena de la hermandad para los años venideros. Y al menos tener algo de donde tirar y decir, bueno, pues ya tengo una estructura base que poco a poco pues se puede ir cambiando, se puede ir modificando para darle otro aire, pero al menos ya tienes una buena base que te va a acompañar durante mucho tiempo. Que eso es importante, ya te digo, en mi época era impensable, ¿no? Había que montar... Bueno, Guti, aprovechando la pregunta, tú no eres como Javi, que ahora te miraba, que mira una foto en el móvil. ¿Tú cómo lo hacías en aquella época? Porque en esa época todavía no tenía móvil, y aparte el primer móvil era un ladrillo, como se decía, un ladrillo que te daban, y por supuesto no tenía internet, ni había WhatsApp, ni había todo eso. Entonces mi inspiración era pues prácticamente las enciclopedias, los libros de Semana Santa que tenía. Tenía una colección que después doné a la cofradía, de Granada, de Jaén, de Málaga y Sevilla. Y entonces era eso, eran los coleccionables del Correo de Andalucía en esa época. Era antes digamos que apareciera, digamos, los coleccionables del ABC, pues estaba el Correo de Andalucía. Y en muchos años pues mandaban, bueno, te regalaban, digamos, láminas sobre culto interno, sobre todo los besamanos de las vírgenes de Sevilla, y más o menos te inspiraba en eso, tenía una idea, y la idea que tenía ahora tenía que trasladarla a lo que tenía en la cofradía, ¿no? En mi caso, como yo he comentado al principio, pues yo había años que he comprado yo tela, vaya, con mi dinero, porque la cofradía no es que no tuviese, pero que no era prioritario darte 50 euros, 60 euros para comprar 10 metros de damasco, ¿no? Aprovecha lo que hay y ya está. Entonces, bueno, ya está, pues yo compro y después se queda ahí en la cofradía. Y yo incluso he llegado a improvisar candelerías pintando canutos de cartón. Los canutos, digamos, que iban donde venían enrolladas las telas de los Ramírez.
todos los años me guardaba Antonio Ramírez y su hermano y Rafael me guardaba los canutos y yo lo he pintado de rojo y después encima le colocaba las velitas estas de promesas que había antiguas, unas rojas, no las rojas grandes que hay ahora, en esa época había otras más pequeñitas y para que no se colara, porque indudablemente el canuto, si tú pintas un canuto azul la vela se cuela para abajo, para que no se colara, pues entonces yo la disimulaba totalmente, digamos, le ponía unos alfileritos y entonces quedaba la velita, digamos, a la altura que yo quería, pues se quedaba la de esta. Era el ingenio de la época. Pero vamos, hoy en día, pues a mí los medios que tiene Javi para montar los cultos en la cofradía, ojalá yo hubiera tenido parte de esos medios. Pero vamos, que el ingenio también queda ahí. Por ejemplo, nosotros este año para nuestro triduo, lo que tú has dicho, no tenemos candelería, tiramos de candelabros de iglesia. Pues fue cosa de Juan, fue cosa del Chino, y hemos sacado unos soportes para vela en impresiones 3D. Unos soportes para vela y fíjate tú, y que nos da la solución, pues no podemos permitirnos comprar una candelería de 50 candelabros para un culto, no podemos permitírnoslo. ¿Por qué no tiras de ingenio? ¿Por qué no tiras de los medios que tenemos ahora? En nuestro caso aquí tú lo hacías con cartones, pues ahora en nuestro caso aquí en Antequera, claro, nuestros tronos, salvo el Consuelo, digamos que sigue una estética un poquito más sevillana, si lleva candelería. Pues entonces, claro, el Málaga, Sevilla, Jerez, el resto de Granada, digamos, cofradías, que la imagen de la Virgen lleva candelería, pues claro, a la hora de los cultos, pues tienen a lo mejor 50, 60 piezas de candelabros de distintos tamaños que pueden utilizar. En Málaga incluso hasta hay cofradías como la Esperanza, la Expedición, que tiene 2 juegos de candelabros. Entonces, pues si montan los 2 juegos, pues pueden montar casi 200 puntos de luz, ¿no? En Sevilla hay también muchos puntos de luz, pero también en Sevilla juegan, digamos, porque tú ves a lo mejor un altar de culto del Cristo de la Virgen y tú dices, lees a lo mejor la crónica, iluminada por 150 puntos de luz, pero a lo mejor de los 150, a lo mejor son 60 candelabros nada más. El resto es como dice, son estructuras metálicas que imitan los candelabros, que después quedan tapadas con el resto de candelabros, digamos. Y sí, el Málaga lo típico era, bueno, y sigue siendo típico en muchos tronos el del famoso tren de vela. La estructura imitando la candelería, que después por el frente sí lleva unos candelabros que tapa, digamos, la estructura metálica, y los laterales pues lo tapan las ánforas con Es que yo flores. creo que estaréis de acuerdo conmigo que muchas veces los altares es más jugar con el efecto óptico, porque hay muchos trucos detrás de los altares y a todos nos pasa que en un momento dado te encuentras con cualquier problema de calzo, de no te cuadra esta tela aquí, el frente del altar no es lo suficientemente grande para la anchura, y se hacen cosillas que, bueno, al final es jugar un poco con la ilusión óptica del espectador. Claro, eso como en el teatro, lo que es la tramoya del teatro, digamos, detrás de la cortina, mejor no mirar. Mejor no asomarse. Y tampoco toquen mucho. Con la estructura no es verdad, no tocan mucho. Bueno, siguiendo un poco con el cargo de albacea, yo creo que históricamente no se le ha dado importancia, no era un cargo que tú dijese era importante. No, por ejemplo. ¿O en qué momento creéis que empieza a cambiarse y dices tú, ostras, o las juntas empiezan a decir, tenemos que tener un buen albacea porque va a ser que un poco de la imagen de la... Porque si no, siempre había una persona que era el encargado, aunque tuviese un cargo el que desempeñase, era la persona encargada de la... Y ahora ya no, ahora ya se busca una albacea con su equipo. ¿En qué momento, Francio? Pues yo creo que esto viene un poco del auge de las cofradías en los últimos tiempos. También hablo de aquí de Antequera, de mirar fuera, de empezar los jóvenes a salir, a ver cosas distintas, visitar ciudades. Entonces, también las redes sociales hacen mucho hincapié en eso, porque estamos todo el día, nosotros que somos cofrades, y te salen 500 altares por segundo. Es que... Entonces tenemos tanta información y eso es una suerte también, porque te puedes beber de diferentes fuentes, pero vuelvo a lo mismo. Aunque tengamos toda esa información, deberíamos de empezar a conocer lo nuestro, saber lo que se montaba y lo que teníamos, y de ahí seguir para adelante. Hoy en día hay cofradías en Sevilla que el altar lo diseñan por internet, digamos, informáticamente. Sí, claro, sí. Antes de montar, sí, tienen la idea, los priostes tienen la idea, se va a colocar la Virgen aquí, se va a colocar el Cristo aquí,
y diseñan con programas, digamos, diseñados para igual eso. Igual que te montas la cocina de Ikea prácticamente, lo he visto exacto, yo, de montarte el altar. Donde tiene que ir esta vela, esta va así, lo diseñan, antes de montarlo ya lo han visto por internet, ya se sabe cómo es. Incluso hay cofradías, como en el caso de la Macarena, sobre todo en los cultos, digamos, sobre todo los cultos de la Esperanza en diciembre, porque en el sextenario de la Virgen y el Tríodo al Cristo, digamos, es normal, la Virgen se queda en el camarín y solo le colocan la candelería, pero sobre todo los cultos, digamos, de diciembre, que son más espectaculares, entonces incluso llegan a montar el culto un día antes para ver cómo queda estéticamente. Porque a lo mejor vamos a poner restos de un retablo que tiene antiguo a la parte de arriba, lo que sea, y entonces se llega a montar para ver cómo estéticamente queda, después se desmonta y ya montan, digamos... Para asegurarte, claro, que todo esté... Pero no te creas que eso no queda muy atrás, ¿eh? Eso porque tienen sus equipos, pero aquí yo creo que más de una llega a su cofradía y ha probado, ¿ves cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría...? Sí. Y sin nadie saberlo, vamos, Ramón que está ahí delante sabe que muchas veces nos vamos, se prueba un par de cosillas y antes de proponer nada... Nosotros, de hecho, ayer hicimos el montaje de toda la estructura, ayer domingo, que aprovechamos para poder saber, porque claro, somos novatos en este aspecto y es una ubicación distinta, y montamos prácticamente el altar entero para la tranquilidad del equipo de mayordomía y para, bueno, tener una semana también para solventar problemas y ver todo lo que, para que todo encaje en su sitio. Javi, tú que ahora estás más activamente en el cargo, ¿crees que al albacea, bueno, no sé, desde tu punto de vista llevas poquito tiempo, controlan los tronos desde el trono o ya los controlan las albacerías la imagen del trono? ¿Tú encuentras mucha reticencia muchas veces a algo que se ha decidido por parte de la Junta, por bueno, el hermano mayor, personas cercanas al trono, el hecho de decir, no, eso... No. ¿Crees que ahora ya te dan más libertad a los albaceas o antes a lo mejor, o Francis o Guti a lo mejor más por tu experiencia? No sé. No es libertad, creo que es un poco algo que va saliendo por naturaleza y va saliendo entre todos. Yo creo que ni es bueno que una figura de un hermano mayor tenga la predominancia sobre una imagen, ni veo que un albacea deba de tener la predominancia sobre una imagen. Al fin y al cabo, la hermandad del grupo de hermanos y las cosas tienen que salir... Va cayendo más o menos, va cayendo por su propio peso, digamos. Hay un equipo de camalería, yo sé que... Exacto, yo recuerdo que antes, pues a la hora de montar el trono, se le decía al hermano mayor, tú eres hermano mayor del Cristo Verde, por ejemplo, en mi caso en la cofradía de los estudiantes, el Cristo Verde, el Cristo de la Sangre o de la Virgen, pues tú te encargas de montar tu trono. No de montarlo tú solo, así me entiendes, pero tú te encargas, tú tienes que saber si tienes que poner tornillos, tienes que saber ponerlos, dónde están las tuercas, dónde está esto, lo otro, era responsabilidad, digamos, del hermano mayor, entre comillas. Hoy en día es responsabilidad de la cofradía en general, digamos, de la Junta. Digo digamos. que ha evolucionado un poco en ese sentido también. Antes también teníamos aquí, a mí me toca el tema de cerca, el tema de las camareras también a lo mejor a veces también influía a la hora de la estética final del trono, porque al fin elegían ellas las flores, entonces todo eso ha ido, digamos, cayendo el peso, pero no solamente en el albacea, en el grupo, por lo menos en nuestro caso, en el grupo de mayordomía y en la Junta, porque intentamos que todas las pautas y todos estén a favor del cambio que se vaya a hacer o de cualquier cosa nueva que se vaya a integrar en el trono. Entonces creo que poco a poco eso va, lo que dicen ellos, cayendo por su propio peso y por aunque suene feo, por demostraciones que se va haciendo de que va funcionando la gente joven y no tan joven, y te vas ganando un poco al público y te van dejando de que puedas hacer. Siguiendo un poco en esa línea, ¿no?, de montaje y demás, quiero sinceridad un poco. Las críticas, ¿cómo os afecta? O si en el momento que sale ahí, ya que está la foto circulando del altar, de la imagen por redes sociales, bueno, Guti esa no la subía tanto, pero bueno, ahora con Javi o Francis, o bueno, Guti, Guti ha sufrido esa evolución, ¿no?, de decir, visto la imagen hasta mañana a las 8 de la tarde que se abra la iglesia no va a haber nada, pero ahora ya, por ejemplo... Eso es típico aquí en Antequera. Es decir, yo creo que casi sigue siendo, entre comillas, típico a la hora de decir, digamos... Ahora de poner a la Virgen en el trono, casi siempre se pone a última hora, en unos casos porque es que no tienen más remedio que ponerla a última hora, en el caso vosotros de la Virgen de los Dolores, porque es que termináis el Viernes de Dolores, es que no podéis ponerla antes, ¿no? En nuestro caso también tenemos los cultos en la última, casi la penúltima semana, digamos, de Cuaresma,
Pero hay otras cofradías que a lo mejor, eso sí, terminan a lo mejor el culto a principios de Cuaresma y no colocan a la Virgen o no hacen, o no publican, sí, yo sé por dónde va, espérate, no coloca a la Virgen, hasta última hora. Y en mi caso eso de la crítica, bueno, sí, al principio, los primeros años, pues sí, te lo tomaba un poquito más en serio, digamos, lo que es la crítica. Te afectaba más, digamos. A la hora si gustaba el culto o gustaba la vestimenta de la Virgen, en mi caso, como vestidor. Pero hoy en día, mira, me da igual. Como quien dice, mira, yo la he vestido así, ¿estará bien o no estará bien? Seguramente vendrá otro que podrá hacerlo bastante mejor, ¿no? Incluso yo, la siguiente vez, seguramente la haré mejor, pero en ese momento está así, ya está. El que le guste bien, y el que no le guste, pues mira, que mire para otro lado, como se suele decir, ¿no? En mi caso eso, antes sí podía afectarme un poquito más, hoy en día no, será ya que los años te lo vas pasando, digamos, ¿no? Javi, tú con los altares y demás, ¿cómo lo llevas? Pues más que la crítica externa, y los que me conocen lo saben, a mí me interesa más saber qué opina mi gente, qué opina los que me rodean, los que están al lado mía, si les gusta, me gusta escuchar su opinión en los últimos detalles, y eso es lo que más me importa. Yo siempre que termino algo y es, oye, ¿te gusta? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tal? Y más que la crítica exterior, mi propia crítica. Yo conmigo soy muy exigente y muchas veces yo, como no quede bien, el primero que no está satisfecho soy yo. Y entonces me llega a molestar más que yo no quede satisfecho a que gente de fuera por un móvil o por un comentario comente lo que quiera. Bueno, Francis, tú que no... Bueno, ahora con los últimos cambios de la Virgen de los Dolores, tú sabías lo que te exponías. ¿Cómo lo llevas o cómo lo has llevado? Yo lo he llevado de la manera más natural, porque al final uno es novato en estas cosas y tienes que ir aprendiendo, y de las críticas también uno va aprendiendo, se va enseñando, va escuchando. Yo al principio tenía la estética de la Virgen que más o menos queríamos representar, pero luego también pues intento hablar mucho con los hermanos, cómo ven a la Virgen, cómo la identifican, cómo ven los cultos, porque creo que al final la Virgen es de la cofradía y de la gente del pueblo, no es mía. Yo puedo darle la impronta que yo considere en el momento que me toca, ¿no? Pero creo que lo que debemos buscar es que estén contentos, sobre todo sus hermanos, como dice Javi, y bueno, y el público en general. A veces, pues, por diferentes factores, unas veces queda mejor, otras veces queda peor, tiene más repercusión, tiene menos, pero al fin yo no le daría tanta... No entiendo, sí lo entiendo porque al final las redes sociales están causando mucho estrago en esto, pero creo que se está sobredimensionando todo esto y se le está dando tanta importancia que se está perdiendo el alma de lo que es eso, de lo que es el arte del vestir a la Virgen en esos momentos previos. Se le tiene que dar la importancia justa. Estéticamente, una hermandad, pero desde principio a fin, desde el anuario que hace, a la carta que manda, a todo tiene que estar estéticamente correcto y sabiendo lo que representa. Y la Virgen, pues, evidentemente, lo principal, la Virgen y los titulares. Pero tanta importancia y tanto, como hablábamos antes, club de fan del vestido tal, creo que es que se desvirtúa. Esto hay que hacerlo con el máximo cariño, el máximo respeto y sabiendo de que va a venir otro que seguramente lo haga mejor que tú y que tú, como decía Uti, pues mañana te va a pillar de otra manera y esto es así. Ustedes que sois expertos un poco o domináis la materia, ¿creéis que, bueno, en Antequera se cuida la imagen de las cofradías? Es decir, como ha dicho Francia, al hilo de su respuesta, cada vez miramos más internamente cómo queremos ser de cara hacia afuera o cómo queremos que nos vean, es decir, cuidar desde, en este sentido, no sé, desde la cruz de guía hasta el último músico, la imagen corporativa. Yo creo que hoy en día creo que sí. Yo creo que sí, un poquito más, unas más, otras menos, pero yo creo que en general sí, yo creo que sí. Como he dicho antes, digamos, antes era, bueno, saco 3 tronos, monto los 3 tronos y lo prioritario es que salgan los tronos a la calle, cada uno con su hermanaco. Lo que vaya adelante, lo que vaya detrás me da igual, ¿no? Pero yo creo que hoy en día,
Yo creo que sí, que casi todas las cofradías, ya te digo, unas más, otras menos, pero se miran mucho desde la cruz guía, la que tiene cruz guía, hasta el último músico de la banda que va con la Virgen. Yo creo que sí. Y ya no solo lo que es la salida, creo que la prueba también está ahí en cómo las cofradías nos sumamos a los medios, nos sumamos a las redes sociales. Hace 5 años, ¿quién iba a pensar que se iba a subir un altar de culto a una red social? ¿Quién lo iba a pensar? Pues ahí está la prueba. Vemos como cada día se van incorporando las hermandades. Creo que en Antequera ya somos todas las que tenemos cabida en las redes sociales. Y eso es la prueba de que buscamos también la imagen, la imagen al público, el cuidado de todo, el promocionarlo. Pues creo que ahí está un poco el adaptarse a los nuevos medios en las cofradías. Francis, la imagen de las cofradías. La imagen de las cofradías creo que viene un poco al hilo al cambio social que estamos viviendo en estos años, que todo al final se reduce a la imagen, e incluso los millennials, pues es que todo al final se reduce a la imagen y cada día pues las cofradías cuidan todos los detalles, desde ahora con las mascarillas con el logotipo, a el pañuelo, todo. Las redes sociales, todas las publicaciones se revisan 500 veces para que todo esté en su punto, y creo que viene un poco por el cambio de la sociedad, que busca mucho una imagen de la belleza, y eso también es bueno para las cofradías, porque gracias a eso se está incentivando a que se hagan grandes cosas, grandes proyectos y grandes trabajos de envergadura. Bueno, un poco, ya hemos hablado de la imagen. ¿Hacia dónde vamos, Guti? Pues yo creo que vamos ¿Vamos a seguir evolucionando? Siempre en cualquier cosa, tanto en el tema que nos ocupa ahora, como son la albacería, como en tema de la mejor tesorería, labor social y todo eso, yo creo que hoy en día se está evolucionando y se seguirá evolucionando. Porque ahora nos está tocando lo que estamos haciendo, pero hay que ver que dentro de 5 años, solo 5 años, no he dicho 10, 5 años, dentro de 5 años la cosa pues ha podido cambiar totalmente. Y se supone que para mejor, no para peor, ¿no? Porque la evolución siempre es para bien, nunca evolucionar hacia atrás, ¿no? Porque eso sería un pecado entre comillas, ¿no? Yo creo que vamos hacia adelante, vamos caminando bien, se va con buen paso, no un paso, un paso largo, un pasito corto, pero firme. Yo creo que sí. Desde mi punto de vista, yo creo que sí. Pues yo veo que un poco que también que vamos evolucionando a buen camino. Creo que, como dice Guti, todo lo que evoluciona mejor. Eso no quita que, hombre, nuevos proyectos plantean nuevos problemas, que originariamente a lo mejor hace 20 años en una hermandad no se plantearían problemas que a día de hoy pues son el día a día. Pero bueno, creo que para eso estamos, para ir sacándolo adelante, y yo creo que las hermandades andan hacia un muy buen camino. Pienso lo mismo, pienso que estamos evolucionando, además en los últimos años se está viendo una evolución súper buena en las cofradías, en todo. Estamos viviendo una época que yo muchas veces lo hablo con los compañeros y demás, una época de muchos tronos, de buenos enseres, de que se está apostando por grandes artistas, tanto de dentro de la ciudad, que tenemos a grandes jóvenes que vienen pisando fuerte, y creo que nos estamos refinando, que nos hacía falta a la Antequera Cofrade, porque tenemos un valor patrimonial increíble, pero siempre habéis escuchado esto, no se puede estar viviendo siempre del patrimonio, tenemos que empezar un poquito a remar todo hacia adelante y de crear una Semana Santa atractiva donde el público venga, disfrute y sea capaz de quedarse. Que podemos ser una Semana Santa puntera, que Jerez se fija de nosotros, Sevilla se fija de nosotros, y tenerlo muy claro de que somos una Semana Santa en el ojo de todas las demás. Y necesitamos creérnoslo y refinarnos en ciertos aspectos, pero creo que vamos a muy buen puerto. Bueno, una pregunta así también un poco en esa línea. Yo consigo, bueno, y lo he comentado últimas veces con quien he hablado de cofradía, siempre tenemos 2 referentes, 2 Semanas Santas referentes, que son Sevilla y Málaga, cada una con su estética particular un poco. Después está Jerez, después está Córdoba. ¿Qué le falta a Antequera para estar en ese top 5 de Semanas Santas de Andalucía? Yo creo que creérselo a sí mismo, porque siempre vivimos y hemos vivido, y yo creo que seguiremos viviendo de aquí a X tiempo, de la que la Semana Santa de Antequera es distinta
bueno, las Semanas Santas son todas distintas una a otra, pero bueno, estéticamente la Semana Santa de Antequera no ha seguido, contando, digamos, excepciones, no ha seguido la moda sevillana, digamos, o adaptada, en el caso de Málaga, la moda sevillana adaptada, digamos, a los tronos de Málaga, a la idiosincrasia, digamos, de la posguerra de Málaga. Yo creo que siempre hemos vivido eso, tenemos unos tronos antiguos, unas imágenes antiguas, muy bonitos, un estilo propio, no lleva candelería, peanas de carrete y todo eso, y hemos vivido de eso nada más, ya está. Estéticamente es eso de esto. Y yo creo que es creerse que eso es nuestro, pero que tenemos que innovar un poquito más, tenemos que andar, digamos, avanzar un poquito más, ¿no? Si artísticamente somos muy buenos, haré que gestión, imagen en la calle. Exacto, porque yo siempre digo que copiar, bueno, sí, si lo que tú vas a copiar es bueno, yo, oye, pues me copio en tal sitio, pues llevan estandarte de esta forma, lo que sea. Si eso es bueno y estéticamente viene bien en Antequera, pues yo lo copio. No voy a copiar otra cosa distinta, ¿no? Yo no voy a quitar, si yo tengo un trono antequerano, un trono antiguo, un trono lo que sea, pues no lo voy a echar atrás y voy a hacer otro, digamos, de otra estética que no es la de aquí, ¿no? Eso sí. Yo creo que eso es lo que falta. Yo creo que falta un poquito de eso, de creerse que lo que tenemos es bueno, pero creérselo también. Yo creo que Guti ha dado con la palabra. Yo creo que hay que creérselo porque Antequera ha vivido muchos años del conformarse con lo que tenemos, del no saber ir a más. Y creo que eso también se está rompiendo. Las hermandades van evolucionando, van viendo. Y entonces veo eso, una hermandad que no tiene un proyecto, que no tiene nada en lo que sigue adelante. Al final ahí están, son hermandades que pueden tener un gran patrimonio, tienen conjuntos procesionales impresionantes, pero ahí quedan como hermandades de fotos, hermandades espectaculares, pero no llegan a trascender y lo que hace falta es eso, creérselo. Hace tiempo alguien me comentó, no un cofrade, pero no antequerano, dice, mira, para que la Semana Santa de Antequera evolucione, digamos, entre comillas, en general, tienen que morir 3 generaciones de cofrades, como quien dice, ¿sabes lo que digo? Porque está a lo mejor los cofrades, digamos, antiguos, los hijos siguen lo del padre y el nieto sigue lo del este, entonces tienen que morir 3 generaciones para que pueda, digamos, a evolucionar un poquito, ¿no? O a cambiar un poquito. Y otra cosa también que me dijo, dice si la Semana Santa en Antequera hubiera pasado lo que pasó en Málaga en el 31 y el 36, hubiera desaparecido en ese momento. No se hubiera recuperado, Si en el 31 o en el 36 se queman los tronos, se queman las imágenes, hubiera desaparecido la Semana Santa de Antequera. Hemos vivido muchos años de la renta, de todo lo que no ha venido del pasado. Francis, ¿tú cómo lo ves? A ver, ¿Qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que seguir formándonos, seguir preparando a nuestros jóvenes, que la gente asista a este tipo de cosas más informativas, de charlas tanto de cómo tratar el patrimonio, cómo avanzar. Y vuelvo a lo mismo, creérselo, claro que sí, creerse que tenemos una Semana Santa única y especial. Tampoco se puede estar viviendo toda la vida del tradicionalismo, hay muchas cosas que podemos aportar a nuestra Semana Santa, verlas desde otro punto de vista, otra mira, e intentar también comprender el crecimiento que está habiendo en la ciudad, tanto turístico como social, y hay que adaptarse a eso y hay que ir remando un poco a lo que la gente requiere y a lo que el público demanda. Muy bien. Bueno, ¿alguien de los oyentes quiere hacer una preguntita? ¿No? Bueno, ¿alguna reflexión que queráis compartir, Guti? No, nada, yo simplemente lo que hemos hablado aquí es eso, digamos, la evolución, digamos, en mi caso, desde mis comienzos a mediados de los 80 hasta ahora, con Javi, digamos, que ha evolucionado bastante y para bien, y bastante bien, para bien, y seguramente pues en los próximos años, 5, 10, 15 años, evolucionará todavía para mejor. Porque cuando Javi tenga mi edad y cuente lo que hacía en la cofradía, lo que sea, pues habrá
otro Javi, entre comillas, ¿no? otro Francis, digamos, con su edad, digamos que vendrá con otra idea, vendrán con nuevas formas, ¿no? Porque todo seguramente va a evolucionar, va a cambiar. Al hilo de eso, creo que es importante que nosotros como Albacea o como tenemos que acercarle eso a la juventud y a la gente de la hermandad, tenemos que hacerlos partícipes, que a veces pasa que la figura es como que uno tiene que, depende todo de ti, no, tenemos que hacerlos partícipes, que propongan, que se vean involucrados, porque al final es nuestro futuro, nosotros nos vamos y tenemos que asegurarnos de crear una buena cantera que siga con esa línea de trabajo. Javi. Pues Fran lo ha dicho, lo último que ha dicho, al fin y al cabo el instruir, el formar a los jóvenes que vienen con unas ganas tremendas de entrar en una hermandad, de hacer familia, de hacer eso, de hacer hermandad. Y creo que ahí la albacería, volviendo al tema, creo que hace un papel fundamental. Vamos, me consta que los dolores lo es, llega un montaje y se reúnen los jóvenes para limpiar, para jugar también un poco, y creo que ahí está la clave, en meter a la juventud, en instruirla y darle también su sitio, que la juventud en Antequera y en el mundo cofrade viene pisando muy fuerte. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias por este ratito, Guti, Javi, Francis. Y nada, gracias a los asistentes, también agradecer aquí a mi mano derecha y a mi segunda mano derecha a Juanjo, productor de imagen, a Ramoncillo también como organizador. Y nada, el año pasado nos despedíamos en estas charlas, eran telemáticas, no eran presenciales. Este año pues, ya dijimos en la primera que era una alegría poder compartir con ustedes, después la subiremos a YouTube. Y nada, cerrábamos pues aquellas charlas pensando que iba a ser una Semana Santa pues nada en las iglesias, y este año pues por fin vamos a poder disfrutar, que creo que tenemos todos ya un pellizco cogido dentro. Y nada, muchas gracias, y esto está ya aquí, ¿eh? Nos vemos, gracias. Gracias, Ricardo.